Prólogo. Capítulo 6. Jugar juegos mentales contigo mismo se llama trampa. Sara se había acurrucado en un rincón oscuro y frío y había subido las rodillas hasta la barbilla mientras lágrimas calientes corrían por su rostro. Los demás se habían ido, al menos por ahora. No más Fénix, no más Queen of Blades, no más Mengsk y sus interminables legiones. No tenía idea de a dónde había ido Mengsk o por qué había decidido dejarla sola en primer lugar. Al final, todo lo que importaba era que estaba sola y sola. ¿Tenían alguna razón específica para dejarla sola? Quién sabía, ella no podría haberse preocupado menos por ellos en este momento, a pesar de que todos compartían el mismo destino. Como Sara, estaban encadenados a este lugar. Solo que ella no era Sara. Después de que Mengs le dijo que ella era solo un pensamiento desalojado, ella trató de negarlo. Pero entonces la realidad finalmente había alcanzado a Sara y había roto algo dentro de ella. Había llegado al final de su viaje y ya no podía continuar. Una fracción de una mente que alguna vez fue humana y que tiene su propio colapso mental. Lo absurdo de toda esta situación no se le había escapado. Acercó las piernas a su cuerpo y se estremeció. Su cuerpo humano estaba completo de nuevo, pero ¿cómo? ¿Eso fue realmente importante? Para empezar, ni siquiera era un cuerpo real, solo una proyección mental en el interior. Tenía que detener eso. Ella era un pensamiento solitario pensando en su propia existencia. ¿Podría empeorar? Por supuesto que podría. Ese fue todo el espectáculo que pusiste allí, número 24. Esa voz, esa designación. Su cabeza se echó hacia atrás y miró a la figura que tenía delante. Era un hombre alto de hombros anchos. Vestía el uniforme de la división Sioux de la antigua Confederación. Lo conocía bien, aunque tuvo que buscar en sus recuerdos durante algún tiempo. Habían pasado siglos desde la última vez que lo había visto. Desde que ella lo había matado. ¿A quien no he matado de todos modos? Pensó con amargura. Sí, tu recuento de muertes es realmente impresionante. Sin embargo, te has vuelto descuidado, número 24. Haciéndolo muy cercano y personal, incluso si tuvieras la oportunidad de un tiro limpio desde la distancia. ¿Por qué no has usado tu psiónico durante mucho tiempo? ¿Habilidades de rango, me pregunto? Preguntó el mayor Rum. Pensé que te habíamos entrenado mejor que eso, incluso con todas esas cosas alienígenas espeluznantes dentro de tu cuerpo. Pero no tenías nada mejor que hacer que irrumpir, ¿y luego qué? ¿Matarlos a todos con tus propias manos? Esa había sido la idea general, sí. Vete al infierno, Rum. No quiero verte. Sara gruñó. El mayor Rum había sido entrenador en la Academia Fantasma. Ella lo recordaba bien, aparte de Mengsk, probablemente él había sido el humano al que más odiaba. Matarlo se había sentido bien, e incluso ahora ella no se sentía mal por eso. Había matado a su padre, había convertido su vida en una pesadilla, había sido el primer hombre en romperla de verdad. Y lo había disfrutado. Eso sigue siendo el mayor Rum, número 24. Ladró. Sara solo olfateó y volvió la cabeza. Déjame en paz, Rum. No eres real de todos modos. Ninguno de nosotros lo es. ¿Qué significa eso, número 24? ¿El entrenamiento ha causado algún tipo de colapso mental? Tal vez tengamos que revisar su inhibidor implante. Informe a Medbay inmediatamente. Ella se limitó a mirarlo con una mirada molesta en su rostro. ¿Inhibidor implante? Esa cosa se fue hace mucho. Tal vez debería decirle que el pequeño artilugio que la Confederación había implantado en la base de su cerebro había sido eliminado por Abatur cuando la convirtió en la reina de espadas. Por otra parte, Rum podía aspirar todo lo que a Sara le importaba. ¿Así serían las cosas a partir de ahora? ¿Con no sería a todos los que había matado o causado dolor? Bueno, al menos estaría ocupada durante bastante tiempo entonces. Número 24. Te di una orden directa. Cumplirás de inmediato o... Joder, imbécil. Gritó ella en respuesta a él. La expresión de total conmoción e incredulidad en el rostro de Rum fue satisfactoria, sin embargo, solo duró un momento. Su expresión facial cambió de sorpresa a ira y luego a disgusto. Agarró la porra de choque que estaba sujeta a su cinturón y se acercó a ella. Oh, cómo le había gustado dar una paliza a sus jóvenes e indefensos aprendices. Rum siempre había sido un bastardo cruel y sádico, así que ¿por qué debería ser diferente el recuerdo que Sara tenía de él? Oh, voy a disfrutar esto. Rum gruñó como si quisiera mostrarle a Sara lo bien que había estado. Una vez que termine contigo, desearías no haberme conocido nunca, número 24. Número 24, esa había sido su designación como fantasma.
No había sido suficiente que los hubieran convertido en despiadadas máquinas de matar. Al reemplazar sus nombres con números, la Confederación había purgado todas las pruebas de su existencia anterior. Sara había conocido a Ghost que habían abrazado ese número, solo para deshacerse de esa terrible academia. Había sido la verdadera victoria de la Confederación sobre ellos. Admitir que trabajar para ellos como un simple número era mejor que ser entrenado por ellos. Libertad a través de la sumisión. Fue la forma más pura de esclavitud. Levántate, quiero que me mires a la cara cuando te discipline. Gruñó. No se dio cuenta cuando algo se les acercó por detrás, no hasta que los alcanzó. Esa no es forma de hablar con una dama, amigo. Los ojos de Rum y Sara se abrieron de sorpresa cuando escucharon esa nueva voz. Rum, porque no se había dado cuenta de que alguien estaba parado justo detrás de él. Sara, por quien estaba parado justo detrás del hombre. El mayor se dio la vuelta y levantó su bastón de choque, listo para dejar al recién llegado en un lío sangriento. Sin embargo, antes de que pudiera hacer algo, un puño lo golpeó directamente en la cara. El golpe fue justo en el dinero. Los ojos del mayor se quedaron vacíos y simplemente cayó hacia adelante. Cuando aterrizó sobre su rostro, se podía escuchar el crujido de su nariz rompiéndose. A pesar de que Rum era solo otro recuerdo, escuchar cómo su nariz imaginaria rompiéndose puso una sonrisa en el rostro de Sara. El hombre junto al cuerpo inconsciente de Rum se frotó los nudillos antes de negar con la cabeza. Era de estatura media y tenía un rostro cotidiano, uno que se podía encontrar en casi cualquier planeta. No era ni demasiado musculoso ni demasiado gordo. Lo único realmente extraordinario de este hombre eran sus ojos. Esos eran los ojos de un líder, de alguien que había pasado por el infierno y había regresado. Pertenecían a un hombre al que no había visto en mucho tiempo. Mientras estaba de pie frente a Sara, le ofreció una mano. ¿Cuánto tiempo sin ser vista, señora Kerrigan? No había ira ni malas intenciones en su voz. Era extraño escuchar su propio nombre así. Por lo general, sonaba más como una maldición cuando otros la llamaban por su nombre. Quiero ser honesta, murmuró. Fuiste el último que hubiera esperado encontrar aquí. Esas palabras pusieron una sonrisa en su rostro. Era a la vez cálido y gentil, y Sara sabía que era genuino. Diablos, no eres el único. Ahora vamos a dar un paseo. Una sonrisa exhausta apareció en el rostro de Sara. Incluso si esto era solo una ilusión, al menos era agradable. Sí, magistrado. Eso estaría bien. Entonces, un antiguo artefacto Xel'Naga, un rojo Xel'Naga, una profecía sobre el final de la vida tal como la conocemos, y tú atrapado en el medio, ascendiste a la divinidad. El magistrado negó con la cabeza, en parte asombrado, en parte incrédulo. Aunque Sara solo había trabajado durante un corto tiempo junto a ese hombre, había aprendido a respetarlo. No había pasado tanto tiempo con él como con Jim, por lo que su conocimiento sobre la personalidad de los magistrados era bastante escaso. Ella no sabía qué le sucedió después del final de la guerra, o si aún estaba vivo. Ella sabía que había dejado a los Raiders unos 6 meses después de la batalla de Tarsonis, Jim se lo había dicho durante el breve tiempo que habían pasado juntos después de haberla desinfestado. Sin embargo, nadie sabía exactamente qué le había sucedido. Quizás lo había matado el enjambre. A Sara no le gustó ni un poco ese pensamiento, pero era una posibilidad. Vamos, no la arrastré hasta aquí para que pudiera contemplar su existencia, señora Kerrigan. Por favor, llámame Sara. Dijo con una débil sonrisa en su rostro. Caminaban por otro pasillo sin fin. Todo este maldito lugar estaba hecho de pasillos interminables. Hombre, este lugar es un maldito cementerio. Sin embargo, todavía no es tan malo como esas colmenas Zerk. Hombre, esas cosas siempre me pusieron la piel de gallina. Dijo el magistrado y tuvo que reír. Sara enarcó las cejas y miró al hombre a los ojos. En realidad, preferiría una colmena cálida y cómoda en este momento. ¿Tienes fetiches extraños, chica, lo sabías? Eso me dijeron. Sara respondió. Una parte de ella se sentía incómoda al tener una conversación tan casual. Otra parte, sin embargo, disfrutó de esta conversación completamente absurda e inofensiva. Ella miró al hombre por el rabillo del ojo. El magistrado siempre había sido un hombre honorable, uno que la había tratado como a cualquier otra persona bajo su mando. Al principio había sido reservado, sí. Cuando se lucha junto a un ex fantasma confederado, la gente tiende a hacer eso. Sin embargo, una vez que habían luchado codo con codo, él la había aceptado como compañera de camarada. La galaxia necesitaba más hombres como él.
Lamentablemente, nadie parecía saber qué le había sucedido al magistrado real. Sin embargo, ¿y si este magistrado junto a ella solo estuviera aquí para jugar con ella? Sin trucos, Sarah. Estoy aquí porque creo que puedo ayudar. Al menos eso espero. Sarah frunció el ceño ante sus palabras. ¿Por qué puedes leer mi mente? Cuando te miro, no siento nada. Eso era cierto. Lo mismo había sucedido con Fénix, con la reina de espadas y con Mengsk. Habían podido sentir sus propios pensamientos, pero ella no podía leer sus mentes a cambio. Todo lo que podía sentir eran sentimientos y emociones. El magistrado le levantó los hombros. Yo mismo no estoy seguro, pero creo que es porque yo y todos los demás somos solo recuerdos. Tú, sin embargo, eres parte de la conciencia de Sarah Kerrigan. O solías ser parte y, mierda. Él suspiró. Me duele la cabeza solo de pensar en estas cosas. De todos modos, somos lo que sabes sobre nuestro ser real. Los recuerdos que tengo son ridículamente pocos. Sé cómo te conocí, sé cómo conociste a Jim, incluso sé que Mengsk nos traicionó. Lo que no sé es cuál es mi comida favorita. El nombre de mis padres. Mengsk, Fénix, esa extraña y aterradora versión ser de ti, todos somos como planetas orbitando alrededor de una estrella. Y eso la estrella eres tú. Eso es, sorprendentemente sencillo. Sarah reflexionó. El magistrado volvió a levantar los hombros. Así es como siempre he sido, ¿verdad? Directo al grano, sin discursos prolongados. Si hay un problema, usa tan pocas palabras como sea necesario para describirlo. Aunque estoy seguro de que te habrías imaginado todo esto usted mismo eventualmente. No recuerdo que fueras tan encantador. Dijo Sarah, lo que hizo reír al magistrado. Sí, bueno, es solo una teoría. Sin embargo, desde que me desperté en este lugar, pude moverme libremente. Y descubrí algunas cosas interesantes. Quiero compartirlas contigo. Esto hizo que Sarah se detuviera. Ella miró al hombre con una mirada vacilante en su rostro. ¿Por qué? Ella quiere saber. Él también se detuvo y se volvió hacia ella. Porque creo que hay una manera de que tú y el otro Kerrigan vuelvan a ser uno. La entidad antes conocida como Sarah Louise Kerrigan miró las inscripciones en las paredes vivientes de Ulnar. Su cuerpo resplandecía y emitía energías radiantes. Su fuerza rivalizaba con la de cualquier estrella. Su poder fue suficiente para destrozar mundos enteros, solo para remodelarlos como ella creyera conveniente. Era algo en lo que pensaba una y otra vez. Recordó muchos mundos, recordó el caos en ellos. Terranos, protos e incluso Zerg, estaban causando tanta destrucción. En este momento no estaban peleando entre ellos, pero ¿cuánto tiempo duraría esa paz? Quizás debería ocuparse de este problema antes de hacer cualquier otra cosa. Crear un nuevo ciclo mientras esas especies aún estaban presentes era peligroso. Podrían arruinar cualquier progreso potencial en el futuro. Ciertamente era un problema que exigía toda su atención. Sin embargo, ella no estoy listo para lidiar con estas cosas ahora mismo. No, todavía tenía que aprender más sobre este lugar y sobre su lugar en este universo. Cerró los ojos y contempló el último recuerdo que le había mostrado Ulnar. Ouros había intentado detener a Amon pero había fallado. Sin embargo, no era el conocimiento que estaba buscando. Era como si todo este lugar estuviera mostrando sus pensamientos y momentos al azar. ¿Quizás estaba roto? No, lo dudaba. Este lugar todavía estaba en pleno funcionamiento. Tal vez todavía no se había dado cuenta de cómo funcionaba todo este sistema. Sin embargo, a diferencia de antes, ella no sintió ningún tipo de frustración. Al eliminar tantos recuerdos, finalmente pudo concentrarse en la tarea en cuestión sin distraerse con nada más. Aunque no estaba realmente segura de cuál era realmente esta tarea. Aún así, tenía que haber algunas respuestas en este lugar. Simplemente continuaría su búsqueda hasta que encontrara lo que necesitaba. Bastante aburrido, si me preguntas. Una voz familiar llegó a sus oídos. Abrió los ojos. ¿Una voz? Sin embargo, no podía sentir a nadie. Ella estaba sola. Qué extraño. Quizás fue una imagen secundaria, algo que resonó por los pasillos de Ulnar. Este lugar no era solo una estación espacial entre dimensiones, era un punto de conversión. Aquí, las cosas pueden existir y no existir al mismo tiempo. Esa era también la razón por la que podía sentir cómo sus recuerdos continuaban perdiendo por estos pasillos mientras contemplaban su propia existencia. Sin embargo, ahora que ya no eran parte de su propia mente, podía ignorarlos fácilmente. Sus pensamientos volvieron a Ouros.
Básicamente, no sabía nada sobre el Xel'Naga que le había dado su fuerza. ¿Qué tipo de persona había sido? ¿En qué había creído? ¿Cómo había sido su relación con los otros Xel'Naga? A la entidad recién nacida antes conocida como Sarah Kerrigan no le importaba nada de eso. No podía ver cómo estas visiones tenían alguna importancia sobre cómo entender este lugar. Flotó hacia atrás, solo para volverse hacia otra inscripción y comenzar a estudiarla. En realidad, fue un sistema muy impresionante. Las inscripciones en la pared mostraban lo que contenía. Había mirado una inscripción que mostraba a muchos Xel'Naga de pie uno al lado del otro mientras vigilaban a algunos seres inferiores. El significado ahora estaba claro para ella. Mostraba cómo los Xel'Naga deliberaban sobre los seres menores que estaban alterando. ¿Seres menores? Vamos, eso no es algo agradable que decir. Se detuvo de nuevo, mirando por encima del hombro. Definitivamente era una voz, pero no podía sentir nada. Sin embargo, no importaba. Ella eligió ignorar esa voz y siguió adelante. Al tocar la inscripción e infundirle algunos de sus poderes, pudo desbloquear los recuerdos almacenados en su interior. Había esperado ver cómo los Xel'Naga estaban discutiendo sus acciones y cómo debatirían cuál era la mejor manera de elevar una nueva especie. En cambio, había visto cómo se peleaban entre ellos, discutiendo y discutiendo cómo harían los terranos o los protos. No había una razón más importante detrás de sus palabras. Discutieron como si no se agradaran. Era tan mezquino, tan mundano, como si no fueran impulsados por una retrospectiva divina, sino por motivaciones egoístas como poderes y ambiciones personales. Fue tan patético. Quizás si su humanidad todavía hubiera sido parte de su mente, se habría sentido decepcionada. Sin embargo, en este momento solo se preguntaba qué inscripción contendría la información que estaba buscando. ¿Y qué pasa si no hay tal información, Darling? La voz habló de nuevo. Miró a su alrededor, pero no había nadie. Y por eso eligió ignorarlo como siempre lo hacía. ¿Viste eso? Preguntó el magistrado y señaló con el dedo el cuerpo resplandeciente de Kerrigan, el real. Sarah, la imagen mental, frunció el ceño. No. Respondió ella con sinceridad. Habían encontrado su verdadero yo en uno de los pasillos, estudiando otra inscripción. Ver esto hizo que Sarah se sintiera incómoda. Se estaba mirando a sí misma y al mismo tiempo no lo estaba. Todo este calvario empeoraba a cada segundo. No sabía de qué estaba hablando el magistrado. Así que él también estaba jugando con ella, ¿eh? Genial, simplemente genial. No estoy jugando contigo, Sarah. Solo quiero que mires de cerca. ¡Ey! Mira eso. Gritó el magistrado y señaló una vez más con el dedo al verdadero Kerrigan. Los ojos de Sarah se convirtieron en rendijas. ¿De qué diablos estaba hablando? Todo lo que pudo ver fue cómo la verdadera Sarah se detuvo por un momento y miró por encima del hombro. ¿Mira eso? El hecho de que ella mirara por encima del hombro. ¿En serio? No veo cómo eso me ayudará a volver a entrar en su cabeza. Sarah murmuró y el magistrado la miró. De repente había una expresión muy seria en su rostro. Oh, no hay tonterías metafísicas. Aquí está mi teoría. Encontré Liberty. Sarah parpadeó cuando escuchó eso. ¿Encontraste tu propia libertad personal? No, el tipo Liberty, ¿sabes? El periodista que tú y Jim salvaron una vez. Está aquí. Creo que actualmente está huyendo de esa reina de espadas. Por cierto, me alegro de no recordar esa parte de tu vida. Sarah miró al magistrado con ojos suplicantes. Por favor, ¿eso es todo? Ella quiere saber, ¿dónde está Jim? Preguntó de repente. ¿Qué? Jim. ¿Dónde está? ¿No debería estar aquí también? Preguntó antes de mirar a su alrededor. Hay mucha gente aquí, Sarah. Todos los que recuerdas. La mayoría de la gente mala, eso es cierto. Pero luego estamos yo y ese tipo de la libertad. Por cierto, encontré una cosa enorme y repugnante que parecía una babosa que quería hacer un trato conmigo. Nunca había visto nada tan repulsivo en toda mi vida. Parecía un Zerg. ¿Sabes? Sas. Sarah respondió al instante. Sí, lo conozco, bueno, lo conocí. Es inofensivo. O al menos menos peligroso que los demás. Sin embargo, deberías tener cuidado con Dagot. Ese puede ser un verdadero lío. Señalado. Dijo el magistrado. Lo que estoy diciendo es que miré por todas partes. Caminé por todos los pasillos, pregunté a todas las personas que conocí. Al menos a aquellos que no intentaron matarme o comerme. ¿Y sabes qué? Nadie vio a Jim. Y creo que sé por qué. De repente, los ojos de Sarah se agrandaron. No querrás decir, susurró.
Asintió y señaló a la verdadera Kerrigan. Creo que todavía está dentro de su mente. No sé por qué o cómo es posible, aunque deberíamos saltarnos la pregunta de cómo es esto posible por completo si me preguntas. Él todavía está allí. Él dijo. Llámalo intuición o lo que sea. Sin embargo, ¿por qué mantendría el recuerdo de Jim dentro de ella, a menos que ella no haya ascendido realmente? A menos que todavía haya algo humano dentro de ella. Algo de lo que no quería dejar ir. Sarah murmuró cuando finalmente pudo seguir su línea de pensamientos. Esa era mi teoría, sí. Dijo el magistrado y asintió. Sarah cruzó los brazos frente a su pecho. Maravillosa teoría. Solo hay un problema. No hay forma de demostrar que es correcta. Estamos aquí, ella está allí. Fin de la historia. Una amplia sonrisa apareció en el rostro del magistrado. Tal vez no. ¿Recuerdas lo que dijo Mengsk? ¿Puede un pensamiento dentro de la cabeza de un dios no ser tan poderoso como un ser real? ¿Y si eso fuera cierto? ¿Y si Jin pudiera ayudarnos, podría ayudarte a ti? Tal vez actuar como un puente entre ustedes y el otro, bueno, tú. Abrió la boca y quiso responder algo muy grosero, solo para cerrar la boca de inmediato. Incluso ahora, incluso en esta situación absurda, ¿podría Jin realmente salvarla? Siempre había sido él quien la había salvado. Lo había hecho innumerables veces. La verdad era que sin él, ella ni siquiera estaría viva en este momento. O peor. Se sentía mal que ahora necesitara su ayuda de nuevo, incluso si era solo una imagen mental dentro de la cabeza de alguien y, a quien estaba engañando. Este plan es absurdo y completamente loco. Gruñó y se dio la vuelta. Pudo sentir la decepción de los magistrados, pero solo por un momento. Lo sé, dijo con voz suave. Sarah, escucha. Ambos sabemos que yo no soy el magistrado. Y que ni Mengsk, ese Protos, o esa babosa Sasho como lo pronuncies, son reales. Al final, lo único real aquí afuera eres tú. Ahora, puedes quedarte aquí por el resto de los tiempos. O puedes hacer lo que siempre has hecho. Lo único que siempre has hecho. Miró a los ojos del magistrado. ¿Y qué sería eso? Para enfrentar tus propios demonios. Para mudarte y hacer el trabajo. Ella podía sentir su fuerza interior, a pesar de que era solo un recuerdo. Pero incluso si tienes razón, ¿cómo puedo hacer que Jim me vea? Una sonrisa apareció en el rostro del magistrado. Oh, creo que tengo una idea al respecto. Dijo y volvió su atención hacia las inscripciones en las paredes. Caminar por Ulnar fue aburrido. Caminar por Ulnar con un maldito mudo como único compañero era aún más aburrido. Caminar por Ulnar con un mudo que te ignora y sin beber fue tan aburrido que Jim quería terminar con su vida aquí y ahora. Sin embargo, no tenía idea de cómo cambiar su propia situación. Después de la batalla contra Amon, debe haberse desmayado porque lo siguiente que recordó fue cuando se despertó en este lugar, estando completamente solo. Bueno, no del todo solo. Sarah estaba aquí. Sí, es cierto, Sarah estaba aquí con él. Oh, alegría. Desafortunadamente, no era la Sarah que él conocía y amaba. No, esta era la nueva y mejorada Sarah, con poderes cósmicos y todo, pero totalmente desprovista de cualquier tipo de emoción. Y el hecho de que ella simplemente lo ignorara no lo hizo mejor. Oh, él sabía que ella podía oírlo. A veces se detenía y miraba en su dirección general cuando él le decía algo, solo para apartarse de él un momento después. La alegría de volver a verla se había enfriado muy rápido. Simplemente, le pasaba algo. Era como si ella no estuviera realmente aquí, como si solo fuera un fantasma. Un fantasma místico, no un fantasma de operaciones especiales. Algo andaba mal, simplemente lo sabía. No tienes que ser un psiónico para saber eso. Había tratado de llamar su atención, sin embargo, ese enorme ardor flotaba a unas pocas docenas de metros sobre su cabeza y no había forma de alcanzarla. Y literalmente no había ni una maldita piedra tirada por ahí que pudiera haber usado para tirarle. Sí, sí, tirar piedras a la mujer que amas no es exactamente lo más romántico que puedes hacer. Pero, ¿qué más podría haber hecho? ¿Besos lanzados a ella? No, Sarah nunca había sido ese tipo de chica. Jim no era tan tonto como a la gente le gustaba creer. Sabía que algo andaba mal. Quizás estaba muerto. Todos tenían que morir eventualmente, ¿verdad? Aún así, no se sentía muerto. Ah, maldita sea, ¿dónde está la bebida cuando la necesitas? Xelnaga deliberando sobre seres inferiores. Pero, ¿por qué tanta rabia? ¿Por qué todas esas emociones? No entiendo. Jim escuchó sus pensamientos. Sí, estaba escuchando sus pensamientos.
No tenía idea de por qué o cómo era posible, pero estaba empezando a ponerlo de los nervios. Sin embargo, no podía simplemente darse la vuelta e irse. Algo lo mantuvo cerca de Sara. No sabía exactamente qué era, pero cuanto más se alejaba, más fuerte se sentía atraído hacia ella. Era ridículo, había esperado reunirse con Sara durante tanto tiempo, pero ahora todo lo que quería era estar solo por un tiempo. ¿Seres menores? Vamos, eso no es algo agradable que decir. Murmuró. Era uno de esos seres inferiores. Y Sara también había comenzado su existencia como un ser menor. Se merecían un poco más de crédito por todo lo que habían logrado. Sara se detuvo al escuchar sus palabras y miró por encima del hombro, sin embargo, era como si estuviera viendo a través de él. Esa mujer era tan frustrante. Cada vez que él pensaba que la había alcanzado, ella hacía alguna mierda extraña como esa. Al parecer, volver a ponerse nervioso ya no era suficiente. Imagínate. Si no amara a esta mujer más que a cualquier otra cosa en este universo, ya la habría abandonado. Sin embargo, no abandonas a la mujer que amas. Ni siquiera si se convierte en un ser divino. Otros hombres probablemente habrían estado encantados con la idea de estar en presencia de una diosa. Sin embargo, no a Jim. Por supuesto, este Jim no era consciente del hecho de que él tampoco era real. Pero sin que él lo supiera, era una copia bastante buena del original. Durante el breve tiempo que pasaron juntos, después de su eliminación, Sara había tocado la mente de Jim y había buscado en sus recuerdos. No porque hubiera desconfiado de él, sino porque su mente era el único lugar donde se sentía verdaderamente amada y protegida, el único lugar donde podía experimentar la verdadera paz. Suspiró mientras se giraba y buscaba un lugar para sentarse. Con las manos en los bolsillos, plantó el trasero en una escalera y miró a la mujer que le había causado tantos problemas. Como se dijo, otros habrían estado encantados de estar cerca de una diosa. Sin embargo, Jim no era como los demás. Sin embargo, tenía sus propios delirios, delirios de un chico normal. Siempre había sabido que una vida normal con Sara sería imposible. Bueno, eso no era del todo cierto. Poco antes de que sucediera Tarsonis, en realidad había pensado en su futuro. Cada guerra tenía que terminar eventualmente, y él había esperado que sobrevivieran a todo el lío, se establecieran y comenzaran una nueva vida. Juntos. Esas líneas de pensamientos habían sido traicioneras, Jim lo sabía. Porque había visto su antigua vida convertirse en su futuro. Entonces, en lugar de Liddy, Sara lo esperaría en casa después de un largo y duro día de ser Marshall, y su hijo obtendría todo el amor que tenían para ofrecer. Le había llevado mucho tiempo darse cuenta de lo injusto que era. Lo injusto que era. Sí, él era el que había sido injusto con ella. Sara no era Liddy. Ella era completamente diferente. No se trataba solo del hecho de que Sara había sido una asesina entrenada y Liddy solo una buena chica de la ciudad. Sara era una luchadora, tal vez incluso más que Jim. Ciertamente más de lo que era él. No era ajeno a las dificultades, pero no como lo había sido Sara. La mayor parte del lío que había encontrado en su vida había sucedido debido a su propia estupidez, eleccionó ambas. Sara, sin embargo, los demás siempre la habían obligado a cumplir sus órdenes. En cierto modo, no había sido diferente. Había tratado de obligarla a asumir el papel de una esposa amorosa, una mujer con la que podía pasar el resto de su vida. Tal vez no como un ama de casa cariñosa, vamos, no estaba tan delirante, sino como alguien que encajaría en su definición de normal. La verdad es que Sara no era normal. Ella nunca había sido normal. Porque ella era algo especial. Y nunca la había tratado de la manera que realmente se merecía. Cuando consiguieron eliminarla, volvió a repetir el mismo error. Olvídate de Mensk. Olvídate de todo. Moví cielo e infierno para traerte de regreso, Sara. Esas habían sido sus palabras, sí. Ahora no sintió nada más que arrepentimiento cuando recordó ese momento. No se había dado cuenta de la verdadera profundidad de la necesidad de venganza de Sara. Había sido su forma de lidiar con todo ese dolor y desesperación. Sin embargo, solo había imaginado su versión de un futuro con ella. Había asumido que ella simplemente se subiría a su tren feliz y viajarían directamente hacia la puesta de sol. Espera, no ese tren feliz. Era una forma de decir que zarparían para, joder esto. Jim miró sus gastadas botas de combate. Le recordaban a sí mismo. Maloliente, viejo y apenas se mantiene unido. Sin embargo, hicieron el trabajo, ¿no? Suspiró de nuevo y se sintió tan viejo de repente. Bueno, estaba envejeciendo. Todas las peleas a lo largo de los años habían hecho mella en su cuerpo.
Quién sabía, tal vez fuera mejor así. A veces se preguntaba si debería haberla escuchado en ese entonces, cuando habían estado huyendo del dominio. Tome el Hyperion y sus Raiders, pidiendo la ayuda de Valerian, tal vez incluso un poco de ayuda de los Protoss, y asalte a August Gra en un ataque sorpresa. O esconderse y comenzar una campaña de guerrilla con sus aliados. Todo eso para darle a Sarah su venganza. Hubo momentos en los que incluso se preguntó si debería haberla acompañado cuando regresó a los Zerg. Por supuesto, esa idea fue completamente idiota. Sin embargo, el amor podría convertir a todos en tontos. Mientras pudiera estar con ella, ¿no sería suficiente? Ya conocía la respuesta a esa pregunta y le dolía. Porque a pesar de que la amaba, no podría haberse unido a ella en su búsqueda de venganza. Sarah no conocía nada más que la guerra y la destrucción porque la Confederación la había convertido en una herramienta. Y tenía sus principios que lo habían mantenido vivo todos esos años. Cuando la dejó marchar en Augustgrad, supo que había sido para siempre. Ella había regresado con su gente. Sí, los Zerg se habían convertido en su gente, no en los humanos. Ningún ser humano le había hecho nunca algo bueno, todos habían tratado de usarla para sus propias agendas. Y él no fue la excepción. Como dijo, la verdad duele. Las inscripciones no están claras. Necesito saber cómo usaron sus poderes, no por qué. La información tiene que estar en alguna parte. Necesito buscar más. ¿Y qué pasa si no hay tal información, Darling? Preguntó después de escuchar sus pensamientos. Se dio la vuelta una vez más, solo para ver a través de él. ¿Sabes? Esto está envejeciendo muy rápido. Jim murmuró antes de cerrar los ojos. Todo lo que podía hacer era esperar hasta que Sarah terminara con esta inscripción y pasara a la siguiente. No tenía ninguna duda de que este tampoco contendría la información que estaba buscando. Mirando a su alrededor, bostezó mientras miraba las paredes grises de Ulnar. Todo este lugar era tan aburrido. Ni siquiera había un minibar aquí. Hombre, realmente deseaba tener su máquina de discos con él ahora mismo. Mientras miraba a su alrededor, de repente notó otra inscripción. Estaba cerca de Sarah y emitía luz verde. Eso era extraño, esas inscripciones generalmente solo brillaban cuando Sarah accedía directamente a ellas. Sin embargo, Jim frunció el ceño cuando la inscripción comenzó a latir. Le tomó un momento darse cuenta de que tenía un patrón. Pequeño. Largo. 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 Espera, ¿era ese código Morse? Espera un segundo. Corto, largo, largo, largo. J. Corto, corto. I. Largo, largo. Metro. ¿El infierno? Parpadeó sorprendido. ¿Jim? ¿Alguien estaba tratando de comunicarse con él? Miró a Sarah, que había cerrado los ojos y había buscado pistas en otra visión. Ella no pareció darse cuenta de la otra inscripción que estaba tratando de hablar con él. El código se repitió una y otra vez. Eso no fue una coincidencia, alguien quería hablar con él. Volvió a ponerse de pie y caminó hacia la inscripción. No tenía idea de quién o qué había al otro lado. Bueno, solo había una forma de averiguarlo, ¿verdad? Respiró hondo antes de presionar la mano contra la inscripción. Todo su mundo estalló en luz y sintió una extraña sensación de vértigo. Cerró los ojos por un momento, pero cuando los volvió a abrir, todavía estaba en Ulnar. Nada ha cambiado. Noti. ¿Jim? Él se congeló. Esta voz. No, no fue posible. Jim miró por encima del hombro. Allí estaba ella, tal como la recordaba en sus sueños, como se veía antes de que toda esa locura comenzara. Sus zarcillos se habían ido, en cambio, su cabeza estaba cubierta con ese cabello rojo que tanto amaba. Sus ojos se abrieron en shock e incredulidad. ¿Sarah? Ulnar no solo estaba hecho de pasillos interminables. No, estaba lejos de eso. Era una obra maestra tecnológica cuidadosamente elaborada que había resistido las fuerzas de la entropía durante tanto tiempo. Estaba descansando en un bolsillo entre las dimensiones, que era una buena forma de mantener algo oculto. Sin embargo, como había demostrado el prelado oscuro Seratul, era posible que los seres mortales encontraran un camino a este lugar. Sin embargo, no había sido una coincidencia afortunada. Se había colocado aquí mismo para que aquellos que continuaban el ciclo encontraran su camino aquí. Ulnar era mucho más que una simple estación. El término mundo natal era mucho más apropiado. Incluso los mismos Xel'Naga no podían recordar si sus antepasados habían creado este lugar, o si había sido obra de otra persona, alguien incluso más poderoso que ellos.
Los jóvenes, los que acababan de ser elevados, por lo general deambulaban por los pasillos de Ulnar y buscaban respuestas a la pregunta sobre quién había comenzado todo el ciclo en primer lugar. Los mayores y los más experimentados sabían que esta pregunta era prácticamente inútil. Inútil porque no importaba si había habido alguien antes que ellos. Simplemente lo eran. Eso era todo lo que tenían que saber. Es como esa pregunta que todo el mundo sigue haciendo. ¿Cuál es el significado de la vida? Puedes pasar toda tu vida preguntándote sobre ello, o podrías vivir tu vida. Sin embargo, no todo el mundo pensaba de la misma forma. Especialmente el joven Xel'Naga tuvo problemas con eso. Pero aceptarían la verdad tarde o temprano. Todos lo hicieron. Simplemente era el camino del ciclo. Ulnar fue llamado la cuna de la vida. Fue el centro de la cultura Xel'Naga. No importa a dónde fueran, siempre volverían a este lugar. Era una biblioteca, almacenada dentro de estas paredes estaba todo el conocimiento y la sabiduría de todos los Xel'Naga que habían llegado antes que ellos. Era un hogar, les daba cobijo. Y, por supuesto, poseía una conexión estable con el vacío. Sin embargo, también era el lugar donde los Xel'Naga se reunían y planificaban sus próximos pasos. Tal como lo hacían ahora. No, Ulnar no solo estaba hecho de pasillos interminables. Había muchas habitaciones y lugares, algunos tan grandes que parecía imposible que existieran dentro de ese duro caparazón. Sin embargo, los Xel'Naga poseían muchos secretos. Crear una habitación que fuera más grande por dentro que por fuera era solo una de esas cosas. Era el único lugar donde la mayoría de los Xel'Naga se reunían y se reunían alrededor de sus líderes mientras debatían los próximos pasos del ciclo. El ciclo infinito. Siempre se trató del ciclo infinito. Al menos dentro de esta habitación. Todo parecía extrañamente familiar. Parecía el Coliseo de la Tierra Antigua, solo que mucho más gigantesco. Había filas interminables de asientos, llenos de todo tipo de criaturas. Casi todos los Xel'Naga estaban presentes, aquellos que no estaban demasiado ocupados con tareas más importantes o que habían decidido mantenerse alejados, al igual que Amon. De pie en medio del coliseo, la gran y esbelta figura de Aldaris miró a los innumerables otros Xel'Naga. Sintió orgullo dentro de su pecho. Pensar que estaban una vez más al comienzo de un nuevo ciclo. Y estaba feliz de volver a ver tantas caras conocidas. El último ciclo había sido bueno para ellos. Ese no fue siempre el caso. Algunos ciclos fueron más duros que otros, y aunque el número de Xel'Naga dentro de esta habitación parecía ser una legión en este momento, hubo momentos en los que estuvieron cerca de la extinción. Sin embargo, ahora no. Al ver a todos esos seres frente a sus ojos, Aldaris supo que este ciclo sería bueno. Por supuesto, no era Aldaris. Sin embargo, compartía muchos rasgos con los protos que parecía. Él también era un firme creyente en el orden actual. Incluso hasta el punto en que negaría que pudiera haber algún tipo de problema en el horizonte. Algunos incluso lo llamaron arrogante. Especialmente Ouros. Ouros. Estaba contento de que su antiguo maestro no estuviera aquí en este momento. Solo el vacío mismo sabía dónde se encontraba actualmente. Lo último que Aldaris había oído de él era que él también estaba buscando posibles herederos del ciclo. Eso era lo último que necesitaba Aldaris, ver cómo Ouros pondría su sello en este ciclo una vez más. Había sucedido tantas veces antes. Cada vez que comenzaba un ciclo, Ouros les presentaba una nueva especie y luego los abandonaba, solo para que el resto se ocupara de su elección. ¿Y qué opciones había tenido? No, no esta vez. Esta vez todo sería diferente, Aldaris se había asegurado de eso. Podía sentir cómo sus compañeros Xel'Naga comenzaban a inquietarse. Era hora. Dio un paso hacia la luz, dirigiéndose a todos los presentes en esta sala. Hermanos y hermanas. Los saludo aquí, al comienzo de este nuevo ciclo. Sé que muchos de ustedes todavía están cansados de su largo letargo, pero como saben, el deber sagrado del ciclo infinito no nos espera. Y por eso hemos venido aquí para debatir sobre los nuevos candidatos a la pureza de forma. Extendió los brazos e incluyó a todos en el pasillo. Algunos aplaudieron ante esas palabras. Había un hidralisco en la primera fila que juntó sus garras. Fue divertido de ver. Algunos Xel'Naga parecían estar muy contentos con lo que vendría después. Sin embargo, la mayoría de ellos simplemente estaban cansados y gemían de incomodidad, pensando en las interminables sugerencias de cientos, si no miles de especies que tenían el potencial de convertirse en el futuro del ciclo infinito. La mayoría acababa de despertar de miles de años de letargo.
Estaban cansados, exhaustos y anhelaban un poco de aire fresco. Eso también significaba que estaban dispuestos a terminar con esto lo más rápido posible. Justo lo que Aldaris quería que hicieran. Puedo sentir su cansancio, hermanos y hermanas. Pero estoy seguro de que no necesito recordarles lo importante que es esta tarea. De las filas, una nueva voz se elevó. Deja de perder nuestro tiempo con tus elegantes palabras. Una babosa enorme y repugnante anunció desde su asiento. Dagot. Solo que no era Dagot. Aldaris miró a la criatura. Pudo ocultar su enojo por la interrupción. Pero fue solo un acto. Hermano, ¿estás tratando de decir qué deseas? Preguntó Aldaris con un tono completamente inocente en su voz. Estoy diciendo que no tengo el valor ni la paciencia para perder el tiempo con esto. Y estoy seguro de que no soy el único aquí. Declaró Dagot mientras escupía limo sobre las otras personas a su alrededor, pero a nadie parecía importarle eso. Algunos, especialmente los que estaban en las primeras filas, miraron al cerebrado con ira en sus ojos. Sin embargo, la mayoría del resto simplemente asintió o bostezó de acuerdo. Aldaris se llevó las manos a la espalda. En ese caso, tengo buenas noticias para ti, mi viejo amigo. Dijo Aldaris. Sé que están todos cansados y agotados. Y yo también he pensado en este problema. Y he encontrado una solución. ¿Solución? Gabriel Tosh preguntó mientras cruzaba sus musculosos brazos frente a su pecho. Ahora, ¿qué tipo de solución sería esa, me pregunto? Dijo el terrano mientras miraba a Aldaris con ojos lechosos. Aldaris sonrió por dentro. Algunos llamarían a esto manipulación, pero para él, era simplemente actuar en interés de su propia gente. O sus propios intereses personales, que eran básicamente una y la misma cosa. ¿Por qué tanta desconfianza, hermano? ¿No he demostrado ser un líder capaz de este pacto? Preguntó Aldaris, a lo que muchos en las primeras filas asintieron y vitorearon. Líder del pacto, sí. Líder de nuestro pueblo, no. Tosh respondió. Este deber todavía pertenece a otros. Sin embargo, no los veo entre nosotros. Esta vez, Aldaris sintió cómo la ira real fluía por su cuerpo y su mente. No tienen jurisdicción aquí. Además, necesitan prepararse para las tareas que tienen entre manos. Aldaris trató de interrumpir esa conversación específica. Solo hizo que Dagot se riera a carcajadas y derramara aún más baba. Nova, que estaba sentada junto a él, simplemente agarró su coleta rubia y la escurrió. ¿Ahora quieres decirles a los jardineros cómo deben hacer su trabajo? Parece que el largo sueño ha dañado tu mente, viejo amigo. Gritó el cerebrado. Aldaris le mostró una suave sonrisa. Bueno, en sentido figurado. Mi querido viejo amigo, lo admito. Me siento cansado. Sin embargo, trabajar por el bien común ciertamente significa que tienes que trabajar duro, ¿no estás de acuerdo? Esta vez fue Warfield quien gruñó de ira. Deja de perder nuestro tiempo con tus palabras vacías. Ladró el viejo general. Muchos asintieron, sintiendo lo mismo. ¿Qué sabes sobre el trabajo duro? Sentado aquí, liderando el pacto sin hacer nada. ¿De verdad eres tan audaz para pensar que puedes simplemente soltar tus tonterías y lo aceptamos? Warfield gritó. Los otros Xel'Naga comenzaron a inquietarse aún más. Bien, exactamente lo que quería que sucediera. Hermano mío, ¿de verdad crees que solo me siento aquí y no hago nada? No, he estado bastante ocupado durante los últimos siglos. Anunció Aldaris, lo que provocó que muchos Xel'Naga se echaran a reír. Pudo ocultar sus verdaderos sentimientos, sin embargo, sintió que la ira le atravesaba el pecho. Es hora de darle la vuelta a esta cosa. De hecho, he estado trabajando duro estos últimos siglos. Lo hice por usted. Con la ayuda de mis sirvientes, pude acortar la lista de candidatos potenciales de más de 78.219 a 3. Todo el salón estalló en gritos y gritos. Ahora finalmente estaban despiertos. Indignante. Dagot gorjeó mientras arrojaba más baba sobre Nova, quien solo suspiró. Fue una de las cosas más agradables que Aldaris escuchó de las filas. ¿De verdad crees que simplemente aceptaremos eso? Warfield ladró. Los jardineros nunca permitirán esto. La satisfacción fluyó por todo su ser. Es hora de sacar a los grandes. En realidad, dijo Aldaris mientras las voces comenzaban a apagarse. Los jardineros han aceptado este curso de acción. Ellos estuvieron involucrados en todos los pasos a lo largo del camino. Si no me cree, simplemente vaya y pregúnteles usted mismo. Hubo algunos murmullos, pero nadie se atrevió a decir nada. Aldaris sabía por qué. Nadie fue tan tonto y solo afirmó que los jardineros estaban de su lado sin su consentimiento.
Había trabajado duro para eso, sin embargo, incluso ellos pudieron ser persuadidos. No había escatimado en gastos para llegar tan lejos, no permitiría que nadie le quitara esto ahora. Muy por encima de él, prácticamente en la última fila, cierta pelirroja miró hacia abajo a todo el espectáculo. Tenía los brazos cruzados frente a su pecho y había un ceño fruncido en su rostro. Le recordaba mucho al verdadero Aldaris. Sé lo que están pensando. Sin embargo, al menos eche un vistazo a la selección que hice antes de que juzguen mis intenciones, hermanos y hermanas. Los escuchó gruñir, pero ya nadie se atrevió a decir nada. Bien, tal como lo había planeado. La primera especie ya fue una sorpresa. No eran las criaturas salvajes y brutales que solían ver una y otra vez. No, esta era una especie de viajeros espaciales muy avanzada. Ya habían conocido a los Xel'Naga en persona y los aceptaron como maestros potenciales. No conocían la guerra como tantas otras criaturas. Para ellos, el espacio era un océano enorme e interminable que solo esperaba ser explorado. Solo había un pequeño problema. Sus cuerpos no poseían ninguna habilidad psiónica natural, recién habían comenzado a implementarlas usando tecnología e ingeniería genética. Sus poderes eran bastante débiles en comparación con otras especies, pero tenían un control completo sobre ellos. Cuando los Xel'Naga vieron las imágenes de sus ciudades, sus estaciones espaciales y sus esfuerzos científicos, quedaron impresionados. Sin embargo, eso no fue suficiente. Para manipular a los demás, debes hacerles creer que siempre tienen una opción. Sí, este Xel'Naga se parecía mucho al verdadero Aldaris. La segunda especie fue exactamente lo contrario. Ni siquiera habían inventado la tecnología de vapor todavía. Y, francamente, era dudoso que alguna vez llegaran tan lejos. La razón de eso fueron sus increíbles habilidades psiónicas. Incluso sus crías poseían más fuerza que los mejores fantasmas, a excepción de cierto ex fantasma con el pelo rojo, tal vez. También poseían una conexión natural que compartían entre ellos. No era diferente al enjambre, pero carecían de su ferocidad y desenfreno. Conocían los pensamientos de los demás, podían sentir sus necesidades y temores. El concepto de secretos les era desconocido. Sin embargo, también significaba que habían encontrado la iluminación justo al comienzo de su viaje. ¿Por qué deberían viajar ahora a las estrellas? Todo lo que necesitaban ya estaba en su mundo natal. Si los Xel'Naga los eligieran, tendrían que enseñarles todo sobre la galaxia, sobre tecnología. Aún así, muchos miraron con ojos penetrantes a esos seres. Sí, podrían convertirse en grandes herederos de la pureza de las formas. Para entonces, Aldaris ya se había ganado a los demás. Incluso Warfield y Dagot ya no se atrevieron a oponerse a él. Sonrió por dentro. Aún así, para una buena manipulación, debe cubrir sus huellas. Al final, no le importaba ninguna de esas especies. Se trataba del poder de hacer que los demás hicieran lo que tú quisieras. Dar forma al ciclo infinito a su propia imagen, eso era lo que quería. En cuanto a toda la escena, ella siguió el ceño fruncido. Simplemente no tenía sentido para ella, no tenía ningún sentido. Tal vez debería deshacerse de este recuerdo y pasar al siguiente. Pero tal vez se perdería algo importante, así que decidió quedarse y verlo todo. La última especie no fue nada especial. Fue completamente normal. Poseían la tecnología para viajes estelares, pero no interestelares. También poseían habilidades psiónicas limitadas. Eran como humanos a finales del siglo XXI. Incluso conocían la guerra y la usaban como lo hacían los humanos. Sin embargo, no fue una elección real. Aldaris solo los había agregado a la mezcla para hacerla más colorida. Él ya sabía que probablemente elegirían la primera especie, tal vez la segunda, definitivamente no la tercera. Y una vez que eligieran la especie, los jardineros comenzarían a cultivarlas. Y, por supuesto, los jardineros acudirían a él para pedirle su opinión. Se convertiría en el primero entre muchos. Su palabra tendría aún más peso que la de los antiguos. ¿Podría ser que este tipo fuera en realidad Aldaris reencarnado? Llegó el momento de deliberar. Y lo hicieron y Aldaris se mantuvo reservado. Ya había plantado su semilla, todo lo que tenía que hacer ahora era esperar. Los Xel'Naga todavía estaban cansados y agotados, y con solo 3 opciones restantes, no tardaron en tomar la decisión correcta. Su elección. Hermano, tenemos un consentimiento. Anunció un Overlord hinchado. La alegría fluyó por todo el ser de Aldaris cuando escuchó eso. Excelente. Entonces, ¿qué tal? Comenzó. Woa. Justo a tiempo. Una nueva voz resonó repentinamente a través del pasillo.
Aldaris se congeló en un instante cuando escuchó esa voz. Miró hacia arriba y vio cómo la figura de un terrano masculino caminaba por las filas. Lo conocía bien, demasiado bien. Maldita sea. Siento llegar tarde. ¡Amigos! Anunció Jim/Ouros. El tráfico fue una mierda, te lo digo. Al mirar a ese hombre, el pelirrojo volvió a fruncir el ceño. Tal vez estas personas se parecían demasiado a las personas que solía conocer. Jim estaba casi sin aliento cuando finalmente alcanzó a Aldaris y le dio un pulgar hacia arriba. Espectacular espectáculo, antiguo alumno. Siempre fuiste genial en esas cosas. Y realmente me gustan tus elecciones. Ciertamente son algo más. Aldaris sintió que la ira recorría todo su cuerpo. Estaba a punto de presenciar cómo todo su plan se fue al infierno. Desafortunadamente, no había nada que pudiera hacer. Jim/Ouros miró a Aldaris y sonrió como un idiota. No quiero arruinar tu momento, pero ¿puedo hablar con la multitud? Preguntó. Si Aldaris hubiera tenido dientes, ya se habían convertido en polvo de tanto rechinar. Pero no había manera de que él evitara que un anciano hablara con su compañero Xel'Naga. Por favor, mi antiguo maestro, sería un honor. La forma en que Aldaris pronunció la palabra honor demostró que quería decir exactamente lo contrario. Jim se dio la vuelta y miró al otro Xel'Naga. Mis queridos amigos, les pido disculpas por llegar tan tarde. Sin embargo, Aldaris tenía razón. Buscar la especie adecuada debe ser una cuestión de calidad, no de cantidad. Pensé en eso durante bastante tiempo. Y ustedes me conocen, una vez que empiezo a pensar en ustedes mejor corre a cubrirte porque no terminará bien. Dijo con una amplia sonrisa en su rostro. Una expresión de horror apareció en el rostro de Aldaris cuando se dio cuenta de cómo los demás comenzaban a reír ante esas palabras. Jim se rascó la cabeza. Saben, entiendo que muchos de ustedes están frustrados. Y entiendo que a veces sería mucho mejor encontrar una especie y todo sale según el plan. Pero esto, se dio la vuelta y abrió los brazos. Incluido todo el salón y todos los que están dentro. Esto no se trata de nosotros. Se trata de ellos. Dijo y señaló con el dedo las fotografías de las 3 especies que Aldaris les había mostrado. Y se trata de la cuestión de dónde tenemos derecho a poner esa carga sobre sus hombros. Todo el lugar quedó en silencio. Aldaris estaba furioso y trató de pensar en una solución, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. Entonces, ¿qué sugieres en su lugar? Preguntó Dagot. Una sonrisa apareció en el rostro de Jim. También he estado buscando una especie. Miró a Aldaris. ¿Puedo? Aldaris estuvo cerca de volverse nuclear, pero solo asintió. Jim cerró los ojos y las imágenes de una 4ª especie aparecieron ante los otros Xel'Naga. Esta especie puede no parecer mucho, pero posee todas las cualidades que necesitan para prevalecer. Vieron criaturas extrañas y delgadas con piel gris y cabezas largas y alargadas. No tenían boca, y aunque estaban en el nivel de los hombres de las cavernas, ya poseían un increíble potencial psiónico. Pero, dijo Warfield. Míralos. Están peleando constantemente. La guerra es parte de su naturaleza. Hemos levantado a muchos, sin embargo, estas criaturas son salvajes. Jim suspiró cuando escuchó esas palabras. Lo sé, dijo antes de mirar a los otros rostros Xel'Nagas. Sé que los antiguos tendemos a sermonearlos sobre esto y aquello y aburrirlos hasta la muerte con todas nuestras reglas y esas cosas. Sé que están cansados y creo que esta debería ser una decisión rápida. Pero ustedes están cometiendo un error. Se dio la vuelta y señaló con el dedo a las ahora 4 especies. No se trata de nosotros, la gente. Se trata de ellos. Se trata de elegir las especies que pueden llevar la carga de continuar el ciclo infinito. No son solo herramientas para que las usemos y las descartemos. Sí, estos salvajes son salvajes y brutales, sin embargo, también son fuertes y valientes. Ponen el honor por encima de todo lo demás y un día conquistarán las estrellas. Para ellos, cada amenaza es solo un desafío, cada pelea es solo una prueba más de su existencia. E incluso en la muerte, no muestran ningún miedo. Pueden ser toscos, pero ¿quién no? Si elegimos la especie solo porque se adapta a nuestro gusto, entonces ya hemos traicionado el ciclo infinito. Porque no se trata de quien da a nosotros el momento más fácil, pero quien podrá enfrentarse al vacío. Silencio. Nadie se atrevió a decir una palabra. Luego, después de un rato, Tasadar se levantó de su asiento y miró directamente a los ojos de Jim. Creo que hablo por todos nosotros si digo, anunció. Que nos gustaría deliberar sobre los candidatos una vez más. Una sonrisa apareció en el rostro de Jim. Buen hombre.
Y luego la visión terminó. Cuando su mente volvió a su cuerpo, la verdadera Sarah abrió los ojos y miró la inscripción. Otro recuerdo almacenado, sin embargo, también la dejó con más preguntas que respuestas. Y este había sido aún más confuso que los otros. Acababa de presenciar cómo los Xel'Naga habían elegido a los protos para que fueran sus sucesores. Sabía que los protos habían sido salvajes mucho antes de que los Xel'Naga los encontraran. Pero a pesar de que la cultura de los primogénitos no era exactamente algo en lo que ella estuviera muy interesada, siempre asumió que habían sido elegidos por sus habilidades psiónicas y no por su naturaleza feroz. En cierto modo, esto era exactamente lo contrario de lo que ella había asumido como un curso de acción razonable. ¿Se trataba de encontrar a alguien que pudiera llevar la carga? ¿De qué tipo de carga habían estado hablando? Una persona normal probablemente se habría encogido de hombros y se habría dado cuenta de que los Xel'Naga también eran muy parecidos a cualquier otra especie, aunque mucho más poderosos. Sin embargo, desde que Sarah había eliminado su humanidad de su mente, todo lo que quedaba era pura lógica. Y la decisión de los Xel'Naga de elegir a los protos fue todo menos lógica. Especialmente si consideraba las otras especies que había sugerido Aldaris. Por supuesto, era consciente del hecho de que no había sido el verdadero Aldaris. Pero al mismo tiempo, no se preguntaba por qué los Xel'Naga aparecían como individuos que había conocido. Estas otras especies, especialmente las dos primeras. Fue desconcertante. La primera especie, obviamente, habría sido la elección más lógica. Pacíficos y avanzados, habrían sido el candidato perfecto. El Xel'Naga podría haberles enseñado todo y así garantizar una transición fluida de un ciclo al otro. La segunda especie no había sido tan prometedora, pero Sarah entendió que podrían haber sido un plan B decente. Sin embargo, la tercera, habían sido similares a los humanos en muchos aspectos y, por lo tanto, no eran aptos para una tarea tan importante. Ella nunca los habría elegido. Sin embargo, en cambio, habían decidido ir por la puerta número 4, que había sido la peor de todas las opciones desde su punto de vista. Por supuesto, Sarah sabía que los protos de su tiempo no eran los mismos salvajes brutales que solían ser. Bueno, no exactamente el mismo tipo de salvajes brutales. Y habían luchado admirablemente contra Amon. Pero lo que simplemente no podía entender era el hecho de que había sido la fuerza y la ferocidad de los protos lo que había ayudado a detener a Amon, el corazón puro de la especie de un guerrero. Necesita más que un simple conocimiento para detener a un monstruo loco y hambriento de poder como Amon. Se necesita coraje, fuerza y determinación. Cosas que ella también había poseído alguna vez. La reina de espadas fue un testimonio de eso. Su rabia y enojo la habían ayudado a soportar, la habían mantenido en su camino hacia la venganza. Sin embargo, la reina de espadas ya no era parte de ella, por lo que no pudo entender eso. La ironía era que había encontrado la lógica perfecta mientras vivía en un mundo ilógico. Era más como una computadora rota, repitiendo el mismo patrón una y otra vez. Entonces estudiaría la siguiente inscripción. Y luego el siguiente. Y luego el siguiente. Una y otra vez, por toda la eternidad. Y como ya no sentía ninguna forma de frustración, simplemente continuaría haciéndolo. Sin saberlo, se había atrapado en un ciclo interminable de repetición. Sarah. Tenemos que hablar, darling. Ella escuchó su voz. Sarah no se dio la vuelta esta vez. Sabía que él estaba justo detrás de ella. Él siempre estaba detrás de ella. Aunque se había liberado de su humanidad, lo había mantenido dentro de ella. Sin embargo, no sabía por qué. No sirvió para nada. Pero por alguna extraña razón, quería que se quedara. Aún así, tenía cosas más importantes que hacer. De todos modos, no era real. Tal vez cuando finalmente resolviera este misterio, también lo sacaría de su mente. Al mirar la siguiente inscripción, decidió no acceder a ella de inmediato. Tenía que pensar un poco más en el último. Quizás había pasado por alto algo. Sarah, dijo de nuevo. Lo siento. Perdón por todo lo que he hecho, bueno, lo que el otro te ha hecho a ti, supongo. El de verdad. Pensar en una visión así no solía llevar mucho tiempo. Sin embargo, no quería correr el riesgo de perderse algún detalle importante. Aparte de elegir a los protos como herederos de la pureza de forma, había otras cosas que la desconcertaban. ¿Sabes? Tuve una charla con alguien muy querido para mí hace poco tiempo. Continuó hablando con ella. Se podría decir que ella es la persona más importante de mi vida, al igual que tú. Me contó algunas cosas interesantes. Sobre nosotros. Sobre mí. Él suspiró.
Al principio no quería creerlo, pero ahora creo que tiene razón. ¿Y sabes qué? Ese pensamiento me asusta muchísimo. La forma en que esta figura de Aldaris había tratado de superar a los otros Xel'Naga era difícil de comprender. Ella todavía entendía el concepto de intrigar y mentir. Pero ya no podía entender por qué alguien haría eso por algo tan mundano como el mero poder sobre los demás. ¿No habían sido todos los Xel'Naga iguales? Sin embargo, este Aldaris había intentado ponerse al frente. Pero no para mejorar las vidas de sus compañeros Xel'Naga, solo quería gobernar porque lo deseaba. Todo el concepto no tenía sentido para Sarah. A esta Sarah de todos modos. Lo cual era irónico, porque su parte humana conocía esos motivos más que nadie. Pero esto no se trata de mí, ya sabes. Murmuró. Se trata de ti. Siempre se ha tratado de ti. No sé si el verdadero yo se ha dado cuenta de eso todavía, pero, respiró hondo. Lo siento, Sarah. Siento cómo te he tratado todos estos años. Siento dejarte sola cuando me necesitabas. Ahora lo entiendo. Entiendo que mis acciones de hecho no fueron diferentes a las de Mengsk, la Supermente, o la Confederación. Parpadeó confundida cuando escuchó eso. Esas palabras, ¿era ese Jim? ¿De qué estaba hablando? Ah, no importa. La siguiente inscripción podría contener la respuesta que estaba buscando. Siempre pensé que eras como yo. Ya sabes, un alma solitaria, que busca a alguien a quien amar. Quizás es algo típico de los humanos, tal vez incluso es algo que los hombres hacen cuando pretenden saber lo que está pasando dentro de una mujer. Imponer tu propia perspectiva a los demás parece ser bastante popular aquí. Y si la gente no encaja en esa perspectiva, entonces son malditos monstruos. Muy conveniente. Flotó hacia la siguiente inscripción y se preparó para sumergirse profundamente en la memoria almacenada en su interior. Pero la verdad es, no creo que tú y yo debamos caminar juntos por ese camino, ya sabes, ella podía oírlo tragar saliva. Esto no es fácil, ¿lo sabías? Hombre, ella solo dijo dile. Dile cómo te sientes realmente. Es más fácil decirlo que hacerlo, darling. Murmuró. Sarah estaba a punto de sumergirse profundamente en el otro recuerdo almacenado. Ella podría lidiar con eso más tarde. Los Zerg, siempre los odié. Te alejaron de mí, te convirtieron en un monstruo. Pero al mismo tiempo, te aceptaron como su líder, ¿verdad? Bueno, después de que Tasadar explotara la mente suprema. Pero incluso durante el Brood Wars, luchaste por tu derecho a liderar el enjambre, ¿no es así? Luchaste por lo que creías que era legítimamente tuyo. Podía oír su respiración entrecortada. Parecía que estaba a punto de llorar. No sé que nada de esto tiene sentido para ti. Demonios, ni siquiera sé si algo de esto te alcanza, pero solo quería sacarlo de mi pecho antes de que me mate. Bueno, mala elección de palabras, lo sé, pero aún así, espera un segundo. Sarah, ahora sé que no soy Jim. Y sé por qué hiciste lo que tenías que hacer. No puedo culparte por eso. Demonios, nadie en este universo puede. O debería. Has sufrido porque de tantos otros. Y, sin embargo, utilizan su nombre como si fueras el diablo. Este mundo se ha dado nada, por lo que cada vez esta cosa es probablemente el único verdadero camino que le queda. Pudo oír cómo tragaba de nuevo y reprimía las lágrimas. Finalmente veo la verdad, darling. Hay un universo completamente nuevo esperándote. Y esta vez no te detendré, te lo prometo. Por supuesto que no la detendría, ¿de qué estaba hablando? Pero, dijo de repente. Este es un camino que tienes que recorrer solo, cariño. Sé que es injusto. Y sé que un hombre de verdad nunca debería abandonar a su dama. Pero yo no soy Jim. Y no podría soportar verte así por toda la eternidad. Así que estoy haciendo lo único que me queda por hacer. Te estoy liberando. Por un momento, Sarah se sintió confundida. ¿De qué estaba hablando? Estaba lista para sumergirse profundamente en el siguiente recuerdo almacenado cuando de repente se dio cuenta de algo. Sus ojos se abrieron con sorpresa y luego en estado de shock. Adiós, Sarah. Espero que encuentres lo que estás buscando. Soy Marshall Jim Raynor, saliendo. Cuando la voz comenzó a desvanecerse, se dio la vuelta y miró el lugar vacío detrás de ella. Su boca se abrió y una palabra real salió de su garganta por primera vez desde que había ascendido. Jim. Sarah se había encontrado con un rincón bonito y oscuro donde disfrutaba estar sola. Y con estar sola, Sarah quería decir llorar a lágrima viva. Dijeron que llorar se sentía bien, que ayudaba a eliminar el dolor.
Maldita sea, había estado llorando durante lo que le parecieron días, sin embargo, aunque ya debería haber muerto de deshidratación, las lágrimas simplemente no se habían detenido. Y tampoco tenía el sentimiento de culpa y vergüenza. Supongo que eso pasa si no tienes un cuerpo real. No había comenzado a llorar de inmediato porque no había entendido el plan de Jim al principio. Sin embargo, debería haberlo sabido mejor. Él siempre había sido su caballero con armadura oxidada, y su recuerdo de él no era diferente. Cuando logró ponerse en contacto con él, le contó todo. Sobre ella, sobre él. Sobre la otra Sarah. ¿Y sabes qué había sido lo peor? Después de que ella hubo terminado, él simplemente parpadeó y dijo, así que por eso no tengo que hacer un basurero. El viejo Jim de confianza, siempre pensando en los problemas prácticos. Sin embargo, lo peor no era que él hubiera aceptado su explicación así. No, lo peor era que había accedido a ayudarla de inmediato. Y, por supuesto, se le había ocurrido un plan. Ella todavía no podía creerlo. Tal vez debería haberlo detenido, tal vez debería haberlo dejado solo. ¿Qué derecho tenía ella tiene que hacer que él aún más dolor? ¿Para llevarlo a medidas tan extremas? Ella siempre le había causado dolor, y ahora incluso era responsable de su desaparición. No ayudó que él no fuera el verdadero Jim. Ella tampoco era la verdadera Sarah, ¿verdad? La idea de pasar el resto de la eternidad en estos pasillos con él no había sido tan horrible. Pero ahora se había ido. Ido para siempre. A decir verdad, no tenía idea de cómo se las había arreglado para hacer eso. Cuando la habían llevado a su lado del espejo, había visto su sonrisa por última vez. Huele. Y fue ella quien hizo. Había sacrificado al hombre que amaba por sus propias necesidades egoístas. Si alguna vez salía de este infierno, se mantendría a distancia. Se juró a sí misma que nunca volvería a lastimar a Jim, el verdadero Jim. Pero eso no dependía de ella de todos modos. No tenía idea de si su plan había funcionado, no hasta que la otra Sarah la encontró y descendió desde arriba. Podía sentir su luz sobre su piel, sentir el increíble poder descansando dentro de ese ser ascendido. Al mismo tiempo, sintió una profunda sensación de nostalgia, como si fuera parte de ese ser y quisiera regresar a casa. ¿Dónde está él? Su voz resonó en la mente de Sarah. Ella sollozó pero no miró hacia arriba. Desaparecido. Ella dijo. De repente, ya no estaba tan feliz de que el otro finalmente se fijara en ella. ¿Cómo es eso posible? Esa pregunta hizo que Sarah se riera. Ja, tanto para ser todopoderoso como un dios. Sabes, seguro que eres bastante estúpido. Pero supongo que eso nos hace una buena pareja, HMM. La otra Sarah inclinó la cabeza hacia un lado. ¿Cómo es eso posible? Repitió su pregunta como un disco rayado. Sarah se encogió de hombros. No lo sé. Pero siempre fue bastante ingenioso, ¿no? Siempre apareciendo cuando nunca lo esperabas. Siempre supo cómo sorprendernos. Eso era cierto. Me lo has quitado. ¿Por qué? Esta vez Sarah miró hacia arriba y miró directamente a los ojos brillantes de su otro yo. Sus propios ojos se agrandaron al ver cómo las lágrimas corrían por ese rostro perfecto, solo para aterrizar en el piso de Ulnar, donde se secaron y se convirtieron en oro macizo. Fue bastante poético si lo piensas bien. Las lágrimas de Sarah tampoco se detuvieron. Porque lo amo, y porque sin él, estoy perdido. Ahora se ha ido. Gracias a ti. ¿Por qué haría tal cosa? ¿Por qué te importa? Te has liberado de todas las emociones humanas, ¿recuerdas? Soy todo lo que queda de tu humanidad. Débil, asustado, acurrucado en la oscuridad. Eso era cierto. Los otros, Mengsk, Fénix, el magistrado, ya se habían ido. En el momento en que Sarah había eliminado su humanidad de su propia mente, se había fracturado. Como un cristal roto, las otras partes de su humanidad habían comenzado a formar una voluntad propia, apareciendo como personas de su pasado. Sin embargo, ellos también habían sido solo fragmentos y después de un tiempo habían regresado a ella. Ahora todos descansaban dentro de ella una vez más. También significaba que estaba realmente sola. No entiendo. ¿Por qué nos dejó? Sarah sintió ira y frustración cuando escuchó la pregunta del otro. Porque nos amaba. Y quería que fuéramos felices. Sin embargo, no lo entenderías, porque ya no sabes qué es la felicidad. O la tristeza. O la ira, o la desesperación o cualquiera de las cosas que nos hacen humano. Aunque no tengo idea de lo que es realmente un ser humano. No tiene ningún sentido. Sarah escuchó esas palabras y se puso de pie de un salto. Ella miró a la enorme figura con ira en sus ojos. Tiene mucho sentido, estúpida. Ella gritó. Lo arruinamos.
De nuevo, debo agregar. Jim, él creyó en nosotros. Y todo lo que hicimos fue usarlo y luego descartarlo como un rifle vacío. Como todo lo que nos rodea. Ella respiró hondo. Finalmente entiendo ahora que les hemos fallado. Ahora nos estamos rotos. Usted posee el poder de cambiar prácticamente todo. Sin embargo, ni siquiera entender los conceptos básicos de la mayoría de las emociones humanas. ¿Y el bueno de mí? Soy débil y no puedo hacer nada con mis propias incapacidades porque me falta la fuerza necesaria para hacerlo. Una risa amarga salió de su garganta. Somos una buena pareja, tú y yo. Otro sin cuerpo, atrapado en este lugar para siempre. Porque no nos dimos cuenta de la verdad cuando aún teníamos la oportunidad. ¿De qué verdad estás hablando? La otra Sara quería saber. El más pequeño respiró hondo. Que nos necesitamos el uno al otro. Rotos así, nos quedaremos aquí para siempre. Sus ojos se encontraron de nuevo y Sara pudo sentir cómo le empezaba a doler el corazón. Su voz era solo un susurro. Por favor, dijo y levantó la mano en el aire, extendiéndose hacia su otro yo. Ya no quiero estar solo. La Sara ascendida miró a su otro yo, su rostro todavía no mostraba emociones. Fue entonces cuando las lágrimas doradas finalmente se detuvieron. Ella miró esa cosa pequeña y débil que solía ser su humanidad durante mucho tiempo. Hasta que ella también se acercó. Cuando sus dedos se tocaron, apareció una luz brillante y todo Ulnar comenzó a despertar. En el fondo de su mente, Sara podía sentir cómo todo empezaba a cambiar y moverse. Se sentía agotada, pero al mismo tiempo la felicidad fluía por todo su ser. Finalmente estaba completa de nuevo. Ella miró desde las sombras. Ella lo había visto todo. Y también fue testigo de cómo se desvanecía el cuerpo en llamas de la ascendida Sara Kerrigan. A diferencia de todos estos recuerdos, ella no había formado parte de la compleja mente de Sara. La joven se quedó atrás y una sonrisa apareció en su rostro. Fue triste y gentil al mismo tiempo. Así es como empezó todo, se susurró a sí misma. De hecho, su voz casi sonaba como la de Sara. Apretó las manos contra su pecho y suspiró. Todo estará bien, solo recuerda eso, ¿sí? Fin del prólogo.